Desigualdades, orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Informe presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El propósito del texto es generar y difundir conocimiento para la construcción de consensos en materia de desigualdad, con la finalidad de contribuir a un proceso de desarrollo humano inclusivo y sostenible en Chile. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, Chile ha mostrado grandes avances en diversos ámbitos, los cuales van desde lo económico hasta lo social. El país se ha logrado posicionar como uno de los países latinoamericanos con tasas de pobreza muy por debajo del promedio, ocupando además el primer lugar en el índice de desarrollo humano. No obstante, la realidad en Chile es otra, ya que estos indicadores socioeconómicos ocultan el desarrollo desigual y la percepción de la gente, por lo que el progreso no alcanza a todos por igual. Los autores hacen énfasis en la desigualdad expresada en diversas esferas, tales como lo socioeconómico, la educación, el poder político y en el respeto y dignidad en el trato de personas. Por una parte, dicha desigualdad se expresa de manera diferenciada, afectando en mayor grado a mujeres, sectores de población rural, pueblos originarios y personas pertenecientes a diversas minorías. Por otro lado, la desigualdad afecta en múltiples aspectos al buen desarrollo de un país, ya que dificulta su progreso económico, debilita la vida democrática y la convivencia y amenaza la cohesión social. Es así que reducir la desigualdad es un imperativo ético y una exigencia para el desarrollo sostenible de los países. La desigualdad en Chile no es un fenómeno actual, sino que responde a un gran entramado de reproducción social a lo largo de la historia del país. A pesar de la reducción de tasas de pobreza, la desigualdad es algo que sigue estando presente. Los autores reconocen que las desigualdades tienen base en las diferencias económicas. Sin embargo, no se reducirían solo a diferencias de recursos, puesto que serían disparidades en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, y se perciben como moralmente ofensivas o injustas en sus consecuencias. No se puede dudar que en los últimos años Chile ha presentado avances en infraestructuras, cobertura educacional, profundización de oferta de servicios sociales, la profesionalización de la labor estatal, incremento del ingreso de las familias y acceso a bienes, y en la reducción de los niveles de pobreza. Esto se corresponde con la percepción de la población, en base a la encuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hecha en el año 2016, donde el 46% de los entrevistados nota un progreso socioeconómico en las últimas décadas. Si bien desde el año 2000 Chile ha ido disminuyendo sus índices de desigualdad de ingresos, la percepción de la gente indica lo contrario. La reducción de estos indicadores no compensa el hecho de que Chile es un país con una gran desigualdad socioeconómica y con altos índices de concentración de las riquezas. La elevada desigualdad se debe también a los bajos salarios y pensiones de gran parte de los trabajadores de Chile. Según la información entregada por la encuesta CACEN 2015, la mitad de los asalariados con una jornada de 30 o más horas de trabajo recibían un salario bajo. Además, la manera en que se distribuyen los salarios varía según el nivel de estudios y el género. Respecto a esto último, se encuentra que el 71% de las mujeres con enseñanza media completa recibe un salario bajo, mientras que en aquellas que presentan estudios de enseñanza media incompletos se eleva un 83%. Además, las pensiones también son una variable relevante, pues la mitad de los pensionados recibe un valor mensual menor al 70% del sueldo mínimo. En el texto se indica que una de las expresiones más sensibles y menos estudiadas de las desigualdades es el trato diferenciado que reciben las personas según el estrato social al que pertenecen. A partir del análisis de la encuesta PNUD-DES 2016, un 41% de la población consultada declaró haber experimentado en el último año alguna forma de maltrato, debido principalmente a su clase social, el ser mujer, el lugar en el que se vive y la vestimenta que se usa. Por el contrario, el pertenecer a clases más acomodadas facilita el no tener experiencias negativas de este tipo. Esta desigualdad percibida repercute en el origen de sentimientos de injusticia. De esta forma, las principales molestias de la población se centran en tres temáticas: en el acceso a la salud, debido a que la calidad y rapidez de la atención en salud varía según los recursos económicos de la persona;
el acceso a la educación, debido a la profunda desigualdad social y económica a nivel educativo, ya que ésta se piensa como el eje central de la movilidad social, y el trato diferenciado en respeto y dignidad a las personas. Esto, ya que dependiendo del nivel de ingresos, existiría una diferenciación en el trato de las personas. Sin embargo, para los entrevistados, las desigualdades económicas no deberían ser una razón para un trato diferenciado. Por otra parte, la imagen del esfuerzo individual tomó un rol protagónico y fue siempre clave para las personas entrevistadas. Las personas se reconocen a sí mismas en el trabajo duro y perciben que han tenido que arreglárselas solas para surgir en la vida. Esto da cabida a un estigma social sobre los grupos más vulnerables, responsabilizándolos por su situación al pensar que no han salido adelante por falta de esfuerzo. También hay un discurso crítico frente a los grupos socioeconómicos altos. Existe la percepción de que pese al esfuerzo que se ponga a los estudios o al trabajo, las mejores posiciones sociales estarían aseguradas por las clases altas, ya que éstas privilegian a los suyos y sacan provecho de su origen social. A partir de lo anteriormente visto, el informe PNUD identifica y denuncia este fenómeno de desigualdad a través de los nudos, los cuales refieren a las problemáticas centrales de la reproducción de la desigualdad socioeconómica en Chile. El primer nudo denuncia la gran diferencia entre las estructuras productivas, las cualificaciones y la calidad laboral de los empleados. Es decir, en Chile existen empresas con mayor productividad, con trabajadores calificados, con salarios altos y mayor estabilidad. Sin embargo, existen también empresas de baja productividad, trabajadores con salarios bajos, menos calificados y con mayor rotatividad, lo que es consecuencia de la ausencia de contratos indefinidos. Estas diferencias laborales, en cuanto a salarios e inactividad laboral, tienen también factores de género y educacionales. El informe GET, es decir, Género, Educación, Trabajo, realizado por la Comunidad Mujer en el 2018, visibiliza que el acceso a la educación es fundamental para la reducción de brechas laborales y salariales entre hombres y mujeres. En otras palabras, a medida que la mujer avanza en los niveles educacionales, la brecha de acceso al mundo laboral y salarial que se tiene con los hombres tiende a reducirse. El segundo nudo indica que en Chile la propiedad de las grandes empresas está concentrada en un número reducido de dueños y socios, que concentran gran parte del capital para sí mismos. De igual forma, otro punto de análisis es la relación entre desigualdad y endeudamiento en Chile, revisada por Pérez Roa, entre otros autores, en su estudio del año 2020. Por un lado, los hogares con ingresos bajos y medios acceden a créditos menos normados y con grandes intereses, buscando responder a sus necesidades básicas. Por el contrario, los hogares con ingresos altos acceden a créditos mayormente normados y con menores tasas de interés. Así, los sectores más vulnerables recurren al endeudamiento como una necesidad y presentan mayores obstáculos para salir de este. En conclusión, el endeudamiento y el mercado de créditos reproduce y profundiza desigualdades socioeconómicas existentes en nuestra sociedad, manteniendo así la concentración de capital en un porcentaje pequeño de la población. El tercer nudo plantea un Estado insuficiente en cuanto a su involucración de tareas de redistribución y provisión de seguridad para la población. El Estado chileno tiene un papel redistributivo muy bajo en comparación con el resto de países de la OCDE. Específicamente, el impuesto a la renta tiene un lugar secundario frente al IVA y las transferencias son de bajo monto y segmentadas. Por otro lado, el cuarto nudo da cuenta de la concentración del poder político y sobrerepresentación de grupos de mayores ingresos en espacios de toma de decisión. Esto, ya que los grupos de mayores recursos económicos ejercen influencia sobre la toma de decisiones políticas, ya sea mediante la propiedad, el control o acceso privilegiado, además del financiamiento de grupos afines y de la actividad política. Un quinto nudo es que Chile cuenta con un sistema educativo cuya estructura es altamente segmentada, la cual no permite asegurar una suficiente igualdad de oportunidades. La educación en Chile es diferenciada respecto al estrato socioeconómico al que se pertenezca y provoca un cambio en la calidad de educación recibida. Surge entonces una marcada estratificación de la educación primaria y secundaria que afecta tanto al acceso a la educación superior como al posterior desempeño laboral del individuo. Por último, un sexto nudo es la consolidación de principios normativos
que justifican las desigualdades existentes, tal como lo es el discurso meritocrático presente en la sociedad chilena. Esta creencia tiene como efecto el responsabilizar a los menos aventajados por su pobreza, atribuyéndoles una falta de iniciativa para surgir. Junto con esto, un segundo principio normativo tiene que ver con el valor que se le atribuye a la educación, ya que por un lado puede funcionar como un mecanismo cultural que reconoce y o minimiza otros principios de justicia, o bien puede poner foco en las necesidades de las personas más allá de sus méritos. Todo esto invisibiliza las causas estructurales de la desigualdad y a su vez refuerza la distinción en las formas de trato entre clases. Frente a la información expuesta, es fundamental poner énfasis en los 6 nudos presentados. Si bien el Estado de Chile ha implementado políticas públicas que buscan disminuir la desigualdad socioeconómica, estas han resultado insuficientes debido a que se centran principalmente en los grupos más vulnerables, sin tomar en cuenta al grueso de la población y profundizando en leyes impositivas regresivas. Respecto a lo anteriormente planteado, creemos necesario indagar sobre la temática de territorialidad. Quirós expone que las desigualdades en el acceso a la educación de calidad tienen un especial vínculo con la equidad o inequidad territorial. Aquellas instituciones educacionales que se encuentran en zonas céntricas suelen tener mejores puntajes en las pruebas estandarizadas de selección que las zonas rurales. De igual forma, el autor detalla que la inequidad territorial se da también a la hora de concentrar los colegios de mejor rendimiento o de mejor oferta educativa en sectores geográficamente alejados de los asentamientos socioeconómicos medios y bajos. Por último, planteamos que el texto sirve como guía para la creación de políticas públicas en variadas temáticas. Una de ellas sería una política pública que incentive la matrícula en colegios públicos, mediante la entrega de mayores beneficios que vayan en pos de un mejor aprendizaje. Junto con esto, un fortalecimiento de la educación pública en todos los territorios, tomando en cuenta a las comunidades de cada establecimiento y a las realidades heterogéneas del país.